Dios los bendiga, mis amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Dios los bendiga. Estamos aquí transmitiendo por Facebook Live. Bendito Jesús. Pues estamos listos para empezar nuestro programa de hoy. Muy buenos días. Estamos aquí transmitiendo. Bendito Jesús. Por Facebook Live. Aquí para empezar el tema de hoy. Pues bien. Empezaremos una serie para saber más acerca de para adentrarnos más a lo que es un seguidor de Cristo en varias facetas, como hijo, como siervo, como evangelista, como profeta, en todos los ministerios, en todos los liderazgos, en todos los llamamientos que Dios nos haya puesto. Y para nosotros tener una identidad de a qué fuimos llamados, necesitamos saber, investigar, orar, y así nosotros sabremos cómo es ser cuál es nuestro ministerio, cuál es nuestro liderazgo, cuál es nuestro llamamiento. Así que vamos a comenzar. Dios los bendiga a todos los que están conectados. Vamos a ver los que están conectados por ahí. Bendito Jesús. Mi alma te alaba. Vamos a estar invitando guerreras de Dios. Vamos a estar invitando hermosas amigos, hermanos en Cristo, para disfrutar juntos la palabra de hoy. Bendito Jesús. Y no hay como un cafecito. Aquí en Michigan está haciendo frío. Así que un cafecito a nosotros nos asienta muy, muy bien. Bendito Jesús, mi alma te alaba. Pues bien, vamos a comenzar. No sin antes vamos a orar para que nosotros pongamos este tiempo en las manos del Señor. Los tiempos son difíciles. No van a ser mejor, pero tenemos a alguien que nos cuida, nos protege, nos ayuda, y con eso nosotros vamos a caminar en este mundo. Bendito Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, te damos la gloria, la honra y toda alabanza en esta mañana, en esta tarde, Señor. Te agradecemos, Señor, todo lo que has hecho y lo que harás por nosotros, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo sea, Padre bendito, Señor, el que obre en nosotros, Señor, en nuestras familias, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable hoy por medio de esta palabra, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor. Necesitamos hoy de ti, Señor. Hoy jueves, Padre Santo, Señor, necesitamos de ti, Señor. Mira, Padre Santo, Señor, que los tiempos son difíciles, Padre Santo, pero tú estás con nosotros, Señor, por lo cual nosotros creemos y venceremos cada día, Señor, cualquier circunstancia. Nos sobrepondremos con tu fuerza, Santo Espíritu de Dios. Bendito Dios. Gracias, Señor. Te pedimos que tomes el control de cada palabra que se dé hoy. Bendito Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bendito Dios. Pues bien. Dios le bendiga a mi hermana Ramonita Gómez, que está por ahí viéndonos. Como siempre, aquí apoyando a los hermanos en Cristo, que es como debe de ser. Uno apoyándolos y ellos apoyándonos unidos en un mismo sentir, que es como lo que somos, hermanos en Cristo. Nuestro Abba Padre es el único que recibe la gloria, la honra y la alabanza. Y pues bien, ahora vamos a ver. Muchas veces nosotros nos decimos hijos de Dios, pero el ser un hijo de Dios contiende a responsabilidades, a obedecimiento, a tener un testimonio digno. Pero ¿qué pasa? A veces
nos contradecimos con lo que decimos a lo que hacemos. Y hoy en este día vamos a investigar cada uno de los ministerios, de los llamamientos, pero vamos a empezar cada jueves con diferente. ¿Para qué? Para explorarlo, para investigarlo, para profundizar y así nosotros saber en realidad cuál es nuestro llamamiento y saber en qué estamos fallando y en qué estamos correctos como hijos de Dios. Ok. Hoy el tema de hoy es el de ¿qué es un siervo? ¿Qué es una sierva? ¿A qué se le llama? ¿Cuál es su responsabilidad como siervo y qué es y qué no es? Es importante que nosotros sepamos todo esto para que nosotros sepamos si estamos dentro del ministerio de siervos o estamos en otra situación que no es precisamente de siervos. Así que vamos a comenzar. Bendito Jesús. Un cafecito para el frío y comenzamos. Bendito Dios. Pues bien, vamos a ver aquí. ¿Qué es un siervo? Y nosotros encontramos que dice que es una persona que sirve a Dios y guarda sus preceptos con responsabilidad y piedad. Ahora, vamos a estar viendo, ¿ok? ¿Qué es servir? ¿Quién es Dios? ¿Qué es guardar? ¿Qué son preceptos y qué es piedad? Pero esto lo vamos a estar viendo hasta el último para seguir caminando. Bendito Jesús. Ok. Bendito Jesús. Mi alma te alaba. En lo secular, un siervo es un trabajador que presta sus servicios a un superior denominado señor, a quien le entrega los frutos de su labor, además de servicios militares. Estamos hablando de lo secular. Ahora, el siervo es una persona que se encuentra en un vínculo de dependencia de su señor. O sea que por lo que vemos aquí, un siervo es alguien que no es libre. Estamos hablando en lo secular, pero tiene que ver también en lo espiritual. Tiene que ver también, recuerda que lo terrenal viene a lo espiritual y lo espiritual va a lo terrenal. Es importante que no nos desconectemos. Ok. ¿Qué hace un siervo de Dios? Vamos a ver qué es lo que hace un siervo de Dios. Tiende a guardar, a conservar y a tener. Ahora, ¿qué es guardar? Por ejemplo, a ti te regalan algo, lo que sea, pero a ti te gusta mucho. ¿Qué es lo que tú haces? Lo guardas, lo conservas, lo pones en el mejor lugar. Eso es un ejemplo de guardar. Ahora, ¿qué es tener? Algunas veces nosotros tenemos cosas que no usamos y muchas veces tenemos cosas que usamos. No quiero que se vaya perdiendo, quiero que vaya conectándose. Ok, ahora, ¿qué es conservar? Pues bien, algo que yo he mirado, por ejemplo, en las frutas. Hay formas de conservar ciertas frutas para que permanezcan más tiempo. Y hay formas por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el aguacate. Es solamente un ejemplo. Si el aguacate le echamos limón, lo ponemos en una bolsa, le sacamos el aire, lo ponemos al refri, se conserva mejor. Pero si el aguacate lo ponemos en algo, en un trastecito, lo ponemos en el refri, rápidamente se echa a perder. Necesito que vayas conectándote en lo que te digo, ¿ok? Entonces ya sabemos qué es tener, qué es guardar y qué es conservar. O sea, un siervo necesita tener, guardar y conservar. ¿Por qué?
necesita tener al Espíritu Santo en su vida. Necesita guardar su santidad. Necesita conservar su alma limpia para la obediencia de Dios. Por eso les decía, váyame siguiendo. Ok, continuamos. Es bien importante que sepamos como siervos de Dios que el siervo de Dios es muy diferente al hijo de Dios. Pero no, eso lo vamos a hablar la siguiente semana. Ahorita estamos del siervo de Dios. Siervo o sierva de Dios, ¿qué es? Continuamos. En la época de Jesús, los siervos eran propiedad de los señores, pareciendo más a un esclavo que a un empleado. Y estaban obligados por la ley a hacer todo lo que necesitara su señor, como plantar los campos, cuidar del ganado o preparar o servir la comida. O sea, aquí estamos viendo que un siervo viene siendo como un esclavo. Algo que vimos al principio quiere decir que leímos que dice que el siervo es dependiente de su señor. Entonces, un siervo de Dios es dependiente de Dios. Un siervo de Dios tiene que tener el Espíritu Santo en él. Tiene que guardarse su santidad y tiene que conservar su testimonio. O sea, seguimos, avanzamos. Esto es para que nosotros nos definamos qué es lo que nosotros somos. Hijos de Dios, siervos. O sea, si alguna vez nosotros decimos, no, pues yo soy un siervo de Dios, pero no actuamos como está diciéndonos la palabra, entonces quiere decir que estamos yéndonos por otro camino y hay que venir de nuevo a los pies del Señor para que nos enseñe Él que es un siervo de Él y es depender de Él. Ok, continuamos. A lo mejor es mucho, pero es necesario que entendamos, un siervo de Dios es el que depende de Dios, simple y sencillamente. Bendito Jesús, Dios los bendiga. Mi hermana Ramonita, Giselle, Dios te bendiga. Mi pastor Jorge Morales, Dios lo bendiga. Mi hermanita Nelly, Dios la bendiga. Y estamos hablando acerca de lo que es un siervo o sierva. Bendito Jesús. Ok, seguimos. Las características. Ahora necesitamos saber las características de un siervo de Dios. Las características tiene una persona, tiene que tener un corazón de siervo. O sea, un corazón dependiente de Dios. Siempre está la persona que, esa persona siempre da el máximo porque busca qué más haya a hacer, que da el máximo porque busca qué más hay que hacer y por qué está dispuesto a aprender. Porque está dispuesto a aprender y hacer lo necesario para servir. O sea, esta persona siempre da el máximo y siempre busca la forma de dar más, de hacer más para Dios. Siempre busca la manera de servir mejor, de servir más. Eso es un siervo. Características de un no siervo o una persona, a lo mejor una persona que piensa que es siervo pero que no lo es. ¿Ok? Dice que cuando una persona dice ser un siervo y no lo es, vamos a nosotros a distinguirlo del verdadero siervo porque desvía la mirada de Dios, primero que nada. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Con el tiempo, la persona decae su emoción y su motivación. Vemos que no quiere avanzar. Vemos que le pone peros a cualquier cosa. Pero esto es porque está poniendo la mirada en una posición, no en servir
el reino de Dios. Esto es un no siervo. Pero vamos a seguir hablando del siervo. Solamente quería darle esta pequeña información para cuando usted vea que alguien dice ser siervo, pero sus hechos como esto, quiere decir que no lo es. Ok. ¿Cómo era la vida de un siervo? Vamos a hablar acerca de eso. Trabajaban las tierras del Señor. Su vida estaba ligada al Señor, o sea, un siervo. Trabaja las tierras del Señor, su vida está ligada al Señor. Su situación está cercana, es muy cercana al esclavismo, o sea, depende, es un dependiente de Dios. Él no depende de él o él piensa, no, yo voy a hacer esto. No, él depende para todo de Dios. Esto es un siervo. Es decir, no puede abandonar las tierras. O sea, una persona, un siervo no puede abandonar las tierras, no puede casarse, no puede cambiar de oficio, etcétera, sin el consentimiento de Dios. Trabaja gratuitamente en la reserva señorial o realizada. O sea, trabaja gratis. Un siervo de Dios trabaja gratis. A lo mejor usted diga, sí, mi hermana, pero eso era en el Antiguo Testamento o eso era en el pasado o lo que sea. No. Le voy a... mire, un siervo de Dios en el Antiguo Testamento es un siervo de Dios ahora en este tiempo. Una sierva de Dios en el Antiguo Testamento es una sierva de Dios en este tiempo. No cambia nada. El tiempo ha cambiado porque ya estamos en el 2023. Pero eso no cambia el llamamiento de uno. Eso no cambia el liderazgo. Eso no cambia el ministerio. El siervo es siervo. El siervo hace todo lo que su Señor dice y lo hace con todo su corazón. No está esperando paga, solamente lo que tiene es agradecimiento. Eso es un siervo de Dios. Un siervo de Dios agradece lo que Dios ha hecho en su vida, lo que ha cambiado en su vida. Él no se pone a mirar a pensar. Él solamente se dedica a obedecer lo que su Señor le dice. Él no piensa por sí mismo, él obedece. Simple y sencillamente obedece lo que su Señor le dice. Ahora, un siervo de Dios ese presta asistencia a quienes lo necesitan. El servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por nuestro Salvador. Y se preocupa por los demás al desconocer, por los demás que desconocen a Dios. Se preocupa porque lo conozcan. Se preocupa porque los que caminan sin Dios están sufriendo. Un siervo de Dios se preocupa por llevar la palabra a donde no está. Ya sea yendo, ya sea por los medios, ya sea con alguna, por ejemplo, cuando alguien está enfermo, llevarle algo que necesita, ya sea medicina, comida, ya sea ir y limpiar su casa. Son muchas maneras que un siervo trabaja. Son muchas actividades que un siervo hace con todo el corazón y lo hace gratis por su Señor. Esa es la única paga que un siervo tiene. El que su Señor esté contento, el que su Señor esté agradecido o esté mirando ese siervo obediente. Esa es la paga de un siervo. Pues bien, vamos a seguir. Yo sé que a lo mejor a muchos digan, no, pero yo prefiero ser un hijo de Dios que ser un siervo. Pero es
es bien hermoso cuando tú comprendes que como siervo, que tú puedas aportar a Dios lo que Dios te diga, o sea, que seas dependiente de Dios. El hecho de ser un siervo no es que uno esté minimizado, porque es muy parecido a ser un esclavo, pero en realidad Pablo dijo, en Romanos 13 Pablo dijo, someteos a los siervos de Dios, guardar los mandamientos, amar unos a otros, que la rectitud conduce a la salvación. Incluso Pablo se dijo, o sea, yo soy un esclavo de Cristo. Si nos ponemos a mirar, si Pablo, siendo un gran teólogo, un gran hombre de Dios, que conocía varios idiomas, que tenía varias ciudadanías, y él se minimizó a siervo, a esclavo de Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo fuera el que se viera. O sea, él declinó como Juan el Bautista para que Cristo fluyera en tu vida, fluyera en mi vida. Gracias a lo que Pablo hizo, gracias a lo que los apóstoles hicieron, ahora usted y yo conocemos la palabra. Ahora usted y yo somos seguidores de Cristo. Pero alguien pagó el precio y fueron esos grandes siervos de Dios. Por eso es tan importante agradecerles a ellos, pero algo más importante es que nos heredaron eso. O sea, usted y yo trabajamos para el Señor. Usted y yo trabajamos para el Señor, pero trabajamos gratis. Nosotros no debemos de cobrar absolutamente nada. Y nosotros debemos de dar lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros debemos de darlo en amor hacia los demás. Nosotros debemos de pensar, de vivir, de actuar con amor hacia los demás. ¿Por qué? Porque Dios nos sacó de una vida corrupta, de una vida de tinieblas, a su luz admirable. O sea, al orden, a una tierra de orden. Por eso es tan importante que nosotros dependamos de Dios, porque somos siervos. Hay más de una veces que yo he escuchado por los medios y me da mucha tristeza ver cómo algunos se hablan con un ego de que yo soy un hijo de Dios, o que yo soy un apóstol, o que y da tanta tristeza porque por los medios o en algún lugar que nos paremos como si nosotros fuéramos, nosotros no somos nada sin Cristo. Usted y yo no somos nada sin Cristo. Dice la palabra que somos como trapos de inmundicia, o sea, como los trapos de una mujer que ha menstruado. Se oye a lo mejor terrible, pero es una realidad. O sea, es mejor hablar las cosas como son, a decirlas de una manera diferente, como para no dañar a algunas personas. Pero yo pienso que uno daña cuando uno camuflajea, cuando uno adorna las cosas, cuando la palabra es así, o sea, transparente. Entonces hay que dar la palabra transparente. Y más que nada por los medios le estamos hablando, bueno, yo en lo personal, para mí, yo le estoy hablando a gente como yo, que no es gente teóloga, estudiada y todas esas cosas. Entonces no puedo usar otras palabras que ni siquiera yo las entiendo.
porque no soy de ese nivel de estudios. Y por eso a lo mejor, por eso hablo así más directo, en el idioma en que nos entendamos nosotros. Eso es muy importante, poder hablar directo y no con palabras grandes que a veces ni uno mismo las entiende, pero en fin. Seguimos. ¿Cómo podemos servir a Dios? A lo mejor usted diga, bueno, yo no soy líder en mi congregación, yo no tengo esto. ¿Cómo puedo servir a Dios? Bueno, si Dios ha tocado tu corazón, si tú le has entregado la vida a Dios, te voy a decir algunas de las cosas como tú puedes servir. Primero que nada, hay que orar, ayunar, leer la palabra, vigilar, buscar de Dios de muchas maneras y el mayor tiempo que puedas. Y digo el mayor tiempo que puedas sin descuidar tu casa. O sea, sin descuidar tu familia, tus hijos, tu esposo, tu madre, porque tenemos nosotros responsabilidades. Pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a quedar aquí, y allá y sin buscar de Dios. Lo importante es buscar de Dios, pero tenemos que tener un orden. Un tiempo para Dios, un tiempo como mamá, un tiempo como hija, un tiempo como esposa, un tiempo como madre. En fin, pienso que eso usted ya lo sabe. Pero vamos, ¿cómo podemos servir a Dios? Teniendo fe en Él. ¿Recuerdas que te dije que un siervo depende de Dios? Bueno, un siervo de Dios depende de Dios. Ok, entonces tenemos que tener ¿qué? Fe. Fe en Él. Un ejemplo, obedeciendo sus mandamientos. Sería bueno que obedeciéramos sus mandamientos, que no hagamos lo que nosotros queremos hacer, sino que esperemos que Él nos hable, que Él nos diga por medio de su palabra. ¿Qué es? Ok, los mandamientos de Dios. No robar. ¿Qué más? Ok. Ayudar a tu prójimo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y así sucesivamente. Ok. Los mandamientos, cuidar tu familia. Muchas veces nosotros descuidamos dos cositas que les voy a decir ahora. En los mandamientos de Dios hay más de 10 mandamientos, pero 10 se nos ponen aquí. Y nosotros los vamos siguiendo. Muchas veces decimos, no, nada más son 10 mandamientos. No, son 100 y algo mandamientos, ok. Ahora, lo importante es esto. Parece que 100 y algo, no recuerdo la cantidad, pero no son 10. Son mucho más. Ok. Nosotros tenemos también responsabilidades. Si usted tiene algún animalito, la clase de animalito que sea, usted es responsable de ese animalito. Muchas veces, no, aquí en este país no tanto, pero yo veía en mi país, en México, cómo a veces los animalitos andan de aquí para allá y a veces hasta les dan una patada. Por ejemplo, a los perritos, les dan una patada, no molestes. Les dan los desperdicios, o sea, no les ponen atención, los tienen como, pues allá la palabra perro sí es perro, o sea, la palabra es perro porque los tienen así, o sea, los tratan así. Aquí en este país es diferente. A veces los quieren más que a los seres humanos. O sea que la cosa está al revés, pero no debe de ser tampoco así. En fin. Tenemos responsabilidades con las plantas también. Usted dirá, pero ya se está yendo a los extremos, ya está. No. Tenemos responsabilidades con la familia, con Dios, con nuestra congregación, con el tiempo, con las finanzas. Y les voy a decir algo. Con nuestras finanzas tenemos responsabilidades con el tiempo, tenemos responsabilidades. Hay mucho que nosotros tenemos que hacer para servir a Dios y es depender de Él. Él nos va a decir cómo. No nos acumulemos tanta cosa, solamente hay que buscar de Él y Él nos va a ir dirigiendo. Bueno, cuando amamos a Dios, lo servimos con sinceridad. Es como cuando usted anda de novio.
Nadie lo obliga a estar ahí. Usted va y busca y busca y busca y usted se siente feliz, contento. Bueno, cuando servimos a Dios tiene que ser con sinceridad. Ahora, renunciando a las cosas de este mundo es bien importante. Cuando servimos a Dios tenemos que renunciar a las cosas del mundo. Pero no es que me contradigan lo que le acabo de decir. No, no, no. Cuando hablamos de las cosas del mundo es, por ejemplo, hay gente que hace rato venía platicando con mi esposo y me dice, hay una persona que sale en TikTok y dice que es cristiano y toma y fuma. Y dice, y yo le dije, no, tú no eres cristiano. Y él dijo, no, sí soy cristiano, sí se puede, que no sé qué. Bueno, le dije a él, "Oh, ok". Entonces yo me quedé pensando en ese, un ejemplo. El cristiano cuida el templo del Espíritu Santo. Y hablamos de adicciones, no solo drogas, alcohol, sino también la glotonería, que es por eso que muchos hermanos en la fe están así, que ya estamos bajando de peso también, porque ya también, la verdad, vivíamos en pecado por la glotonería. Y yo en lo personal, yo de verdad que le pido perdón a Dios, porque sí es cierto, no comía demasiado. O sea, la glotonería es un pecado también. Así que no se quede usted tan así, porque es la verdad. Así que si usted va a comer, primero cuida el templo del Espíritu Santo. Cuidar nuestra mente, cuidar nuestro corazón, ponernos la armadura de Dios. Es bien importante. Como siervos de Dios, todo esto nos hace depender de Dios. ¿Por qué? Porque al ponernos la armadura de Dios nos hace nosotros ponernos como militares. O sea, la coraza de justicia. La armadura de Dios, la espada, la palabra del Señor. Los zapatos, llevar el evangelio. El yelmo de la salvación. Cuando el enemigo viene y te dice, no, pero tú dijiste esta mentira y todavía estás ahí orando. No, hay que ponernos la armadura de Dios. Hay que ponernos la armadura de Dios. No escuchar lo que el enemigo dice, porque no. Si usted empieza a coquetear con el enemigo, mire que lo va a zarandear bonito. Así que no coquetee con el enemigo. Cuando él venga y le diga algo, reprende en el nombre de Jesús y usted enfóquese en la palabra, lo que papá Dios dice y se acabó. Eso es un siervo de Dios. Bendito Jesús, mi alma te alaba. Ok, ¿qué es un siervo de Dios? Es una persona prudente. Este se encuentra cumpliendo sus deberes en todo momento. No importa si lo están vigilando o se encuentra solo. Él sabe que está a cargo de algo y se hace responsable. ¿Cuántos siervos de Dios, por ejemplo, yo voy a hacer esto para que me vea el pastor? Y si no está el pastor, un ejemplo. Va a haber oración, pero el pastor se enfermó y no va a ir. Un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Pues hoy no voy a la iglesia. Como quiera el pastor no va. No, señor. Usted va a la iglesia a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, con pastor o sin pastor. No dependemos del hombre, que el pastor es la persona, el líder que ha puesto el Señor en la congregación, sí. Que se ama, se respeta y se ora por él, sí. Pero nosotros dependemos, ¿ok? Así que usted no ponga excusas para no asistir a su congregación. Vaya y únase al cuerpo de Dios, a sus hermanos en Cristo, y adoren y sirvan y vamos para adelante. Eso es un siervo de Dios. O sea, no necesitas que te estén vigilando o que te estén mirando para que tú hagas las cosas mejor, ¿no? Tú las haces para Dios. Cuando tú haces algo en lo secular, en tu trabajo, en tu casa, lo tienes que hacer bien, como si fuera para Dios. Porque es para Dios. Todo lo que hagas es para Dios y todo da testimonio de ti, lo que tú eres. Bendito Jesús. Por eso es importante. Seguimos. Como siervo de Dios, ¿qué hay que hacer? Desechar las cuestiones necias, insensatas,
no ceder a la tentación, no enredarse en controversias carentes de valor y sin sentido. O sea, si alguien viene y te dice, no, que mira, que tú que conoces la palabra, que bla, 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 y tú te pones ahí con esa persona a alegar, no, señor, eso no es de Dios. Si alguien le dice, ok, eso, usted órele al Señor, usted no entre en contienda con nadie. No se ponga a alegar con nadie, no es bueno. Eso a Dios no le agrada. Eso no hace un siervo de Dios. El siervo de Dios enseña y corrige con amabilidad. Espera que Dios les conceda que se arrepiente. Espera. Por ejemplo, si estás llevando la palabra y una persona dice, no, yo no quiero escuchar. Ok, tú ora por la persona. Tú no tienes que estar puchando. Tú no tienes que estarle... no, tú órale al Señor. Que esa persona quiera acercarse a la palabra del Señor para que obedezca y sea libre. Bendito Jesús. 7 cualidades de un siervo. Amabilidad, juicio astuto, habilidades preparadas para el futuro, tenacidad, equidad, sentido del deber, un toque de rebeldía. Cuando hablamos de un toque de rebeldía, ¿qué viene siendo? Por ejemplo, a mí me ha pasado que de repente por algunas situaciones alguien quiere estar como cuchillito diciéndome algo. ¿Para qué? Para hacerme sacar de aquel de mis casillas, como decimos nosotros. Pero esto uno tiene que ser a veces rebelde. ¿En qué? En uno, hey, stop, y ya, o sea, para, esto no me agrada, y deja las cosas así. Darte tu lugar. Por eso es que habla de un toque de rebeldía. Pablo en Romanos 1:1 dijo que era siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Cristo. ¿Por qué Pablo dijo esto? Algo que me llamó mucho la atención es que él, siendo un teólogo, siendo un apóstol, porque él fue apartado, él sabiendo varios idiomas, teniendo varias ciudadanías, él se humilló, él se humilló a tal manera de él decir, yo soy un esclavo de Cristo, yo soy un siervo de Cristo, yo dependo de Cristo, el que vive es Cristo, yo no existo, es Cristo quien vive en mí. Y como tal, él fue el vivo ejemplo y nos lo dejó a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros con lo que Pablo nos dejó? Si él, siendo un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios, se minimizó para que Cristo fuera el grande. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que se paró frente a él y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fue cuando él entendió que él, en vez de estar haciendo la obra de Dios, estaba esclavizando la obra de Dios al matar a los hombres de Dios en aquel entonces. Ahora nosotros, ¿qué vamos a aprender de ser un siervo de Dios? ¿Vamos a obedecer? ¿O vamos a tomar, como muchos, eso de decir somos siervos de Dios para sacar provecho? No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros podremos engañar al mundo entero, pero a Dios jamás lo engañaremos. Y sabemos que si nosotros ganamos el mundo y perdemos a Dios, nomás nos sirve. Es necesario que todos que vengamos y pensemos, somos siervos de Dios. O sea, nosotros dependemos de Dios, no dependemos de nosotros mismos. Es importantísimo. Es necesario. ¿Por qué? Porque se adquiere una gran bendición en ser dependiente de Dios.
pienso que se adquieren de las bendiciones más grandes que existen, se adquieren las bendiciones inmensas. ¿Por qué? Porque al depender de Dios, adquieres el Espíritu Santo, adquieres obediencia, sabiduría. Dios te cuida, te protege. Esa protección de Dios que es inigualable. Y ahora, no solo para ti, para tu familia, tus hijos, tus nietos, tus padres, tus vecinos. ¿Por qué? Porque aprendes a amar y servir a Dios. Llevas la palabra hasta donde quiera que tú camines, ya sea al supermercado, ya sea a la clínica, ya sea a la escuela, ya sea el trabajo, donde quiera que uno va. Por eso, mis hermanos, vamos a estar orando para ser siervos de Dios. Necesitamos nosotros entender que es un siervo de Dios y lo acabamos de explicar. Ahora vamos a orar para que el Señor ponga en nuestro corazón un corazón de siervo. Necesitamos un corazón de siervo. Padre Santo, Señor, te damos la gloria, la honra y toda alabanza. Señor, bendecimos tu nombre. Hoy en esta tarde, Padre bendito, Señor, queremos ser siervos tuyos, Señor. Pon un corazón, Padre Santo, dispuesto a aprender. Quita esas cosas, Padre Santo, Señor, que nosotros nos hemos permitido que nos pongan. Esos títulos, Padre Santo, Señor, que nosotros nos gusta, pero que no son de nosotros, Señor. Nosotros somos siervos tuyos. Nosotros nacimos, Padre Santo, para adorarte, glorificarte y llevar tu palabra, para obedecerte, Padre Santo, Señor. Oh, Padre bendito, Señor, Dios mío. Padre Santo, porque de lo más vil y menospreciado, Señor, nos sacaste, Señor, para que nosotros trajéramos tu palabra, Señor, a las naciones, Padre Santo. Hoy, Dios mío, no queremos títulos, solamente queremos ser tus siervos, Padre Santo. Dios mío, queremos depender de ti, Padre Santo, depender de tu palabra, Dios mío. Pon un corazón, Padre Santo, lleno, Señor, de obediencia, Señor, para obedecerte. Queremos obedecerte más. Queremos obedecerte más, Padre Santo. Dios mío, Padre Santo, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser buenos ministradores del tiempo, Padre Santo, para poder servir a nuestra familia, para poder servir a nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, Señor. Te pedimos que, Padre Santo, que seamos buenos administradores, Padre Santo, que nos ayudes acerca de las finanzas, Señor, porque nuestras familias también necesitan las finanzas, Señor. Padre Santo, multiplícala, Señor, que puedan llegar, Señor, un poco a un poco, Padre Santo, Señor, pero que lleguen continuamente, Señor, las finanzas a nuestros seres queridos, Padre Santo, a los que los necesitan, Señor, Padre Santo, Señor, aunque no sean familia, Señor, pero siendo, Padre Santo, tus hijos, Señor, sabemos que podremos llegar con ellos, Señor, Padre Santo. Gracias, Señor. Padre Santo, te pido, Dios mío, en esta tarde, Señor, que bendigas a cada una de las personas que están, Padre Santo, escuchando esta transmisión, Señor, que las ayudes, Padre Santo, Señor. Dios mío, provéeles, Señor, si no tienen, Padre Santo, Señor. El que está enfermo, Padre Santo, sánalo, Señor. Pon tu mano de poder, Padre Santo, sobre ellos, Padre Santo, en esta área, Señor, de enfermedad, Señor, Padre Santo, Señor, y sana, Padre Santo, porque por tus llagas somos sanos, Padre bendito, Señor. Padre Santo, sana nuestra tierra, Señor. Esos hijos, Padre Santo, que no te sirven, que no quieren, Padre Santo, servirte, Señor. Te pedimos que cambies su corazón de piedra a un corazón de carne, Padre Santo. Visítalos en esas recámaras, Señor. Haz tu obra en ellos, Padre Santo, Señor. Ten misericordia, Padre Santo, de las naciones, Padre Santo, Señor. Dios mío, la maldad se ha multiplicado, pero tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos defiende, nos cuida, nos protege. El que está sobre todo en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, ahí está y estará por siempre. Gracias, Señor. Confiamos en ti. Recibe tú la gloria, recibe la honra y toda alabanza, Abba Padre. Te damos gloria y honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Cuídense, que Dios me los bendiga grandemente. Y ya saben,
el mejor ministerio, el servir a Dios. Dios los bendiga.